¿Cómo están? Hoy la idea es que podamos profundizar un poco en los conocimientos y conceptos de qué es un provider y qué son los services en Nest.js. Los estuvimos usando hasta el momento porque resulta que en la aplicación de ejemplo tenemos, por ejemplo, era el app service y lo usábamos en el controller a ese app service y después, aprendiendo sobre módulos, llevamos ese app service a un módulo vir y lo renombramos como vir service. Bueno, eso es un ejemplo de un provider. La definición sería que un provider es una instrucción para el sistema de inyección de dependencias sobre cómo cargar una dependencia. En este caso era el service que nosotros ya habíamos tenido con el ejemplo. Entonces le estábamos diciendo que esa clase, ese componente, lo necesitábamos en el controller. La mayoría de las veces van a ser servicios que crean y los proveen ustedes mismos. En detalle de la inyección de dependencias, podríamos decir que la idea principal es que un provider pueda ser inyectado como una dependencia. Esto significa que los objetos pueden interactuar entre sí y delegamos este mantenimiento de las instancias de esos objetos a Nest.js. Además de los servicios, hay otros componentes que son inyectables. Muchos de los componentes básicos de Nest pueden ser tratados como providers. Los repositories, vamos a ver que son más adelante, factories y helpers. Vamos a ver algunas consideraciones de los providers y contemplemos que los controllers deben solo manejar las solicitudes HTTP y delegar todo tipo de tarea que sea más compleja a estos providers, sean del tipo que sea. Son simplemente clases que están declaradas como providers en un módulo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y en el dibujo se ve el controller que está usando otros componentes, que esos componentes a su vez pueden estar construidos sobre otros. Esta parte del registro que estábamos diciendo que un provider lo tenemos que declarar, lo tenemos que registrar en el módulo, es en la sección Module y la propiedad Providers. Ahí en un array vamos a agregar todos los providers que queremos con los que queremos disponer en el módulo, ¿sí? A partir de haberlos puestos acá, después los podemos usar desde los controladores, por ejemplo. ¿Cómo los vamos a poder usar? Se resuelven por tipo. Según el tipo que ponemos, va a darnos una instancia de ese provider. Y una opción es incluirlo en el constructor. Nosotros ponemos la variable y el tipo y automáticamente en Nest nos va a dar una instancia de ese cat service lista para ser usada. Hablemos en detalle de los servicios para de la misma forma profundizar sobre cosas que ya estuvimos viendo. Van a ser los servicios los que se lleven la mayor parte del trabajo, de la lógica de negocio. Como lo vimos en los ejemplos, había funciones que nos decían hola, había un return de un string, o en otros casos hicimos operaciones con un array, donde a través de distintos servicios podíamos recuperar uno, recuperar todos, o crear
un nuevo dato e insertarlo en el array. Un ejemplo de un servicio parecido al que teníamos es un servicio que tiene un arreglo de cervezas en una variable virs y dos operaciones, create y find all, para las cuales, para crear una cerveza, la recibe por parámetro y la agrega en el array virs. Este servicio entonces va a ser el responsable de guardar y recuperar todos los datos de las cervezas. El otro método que tiene es el find all, donde se devuelven todas las cervezas. Hay unas características que no tenemos que pasar por alto, que se completan automáticamente por lo general. Por ejemplo, el inyectable. Al usar el decorator inyectable, estamos permitiendo que esta clase o vir service se puede utilizar como un provider, ¿sí? Y por otro lado, lo que vemos en la primera línea es el uso de una interfaz. Nosotros estamos declarando que nuestros elementos del array son de tipo vir y esos datos están descriptos de alguna manera por esa interfaz que estamos importando. En el código que estábamos viendo recién, depende de esta interfaz vir y eso es una porción de código que define cuál es la forma que va a tener la entidad o los datos. Por lo general se van a incluir atributos como identificatorios y propios de la entidad, como el nombre, el estilo de la cerveza, el stock, etc. Entre los primeros videos también consideramos el uso de DTOs, el uso de interfaces y DTOs. En ambos casos el objetivo es darle forma a los datos. No hay realmente una distinción entre ellos. NES recomiendo usar clases siempre, porque las interfaces no permiten agregar elementos extra como decorators, y en las clases sí se puede. Y esto nos permite agregar validaciones, como por ejemplo @isString, o un número máximo de caracteres para a cada una de esas propiedades controlarlas y que esto lo resuelva el framework. Así es más o menos como se debería ver el proyecto. Ahora que usamos el servicio, tenemos un módulo también de cervezas, el controller, una interfaz y un DTO. Bien, ahora sabemos separar nuestro código en módulos, controladores y servicios, y sabemos cómo ellos interactúan entre sí. Ahora, ¿qué ejemplos concretos de tareas se les ocurre para llevar a un service, ¿no? Ordenarlo, reordenarlo, y que un service sea el que tenga que resolver esa tarea? Podemos pensar en las soluciones que vimos hasta ahora, una clase que devolvía un string, había un return con un mensaje hardcodeado, y por otro lado vimos unos servicios que interactuaban con un array y devolvía elementos del array. A medida que nuestro software crece, es más difícil mantenerlo ordenado. La solución consiste en agrupar comportamiento en común. Vamos a recurrir a patrones por lo general. Hay un video del track teórico sobre patrones. Son soluciones que ya están pensadas, probadas, definidas, escritas, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es usarlos en la medida que los necesitemos. En este caso estamos hablando de servicios, y al principio habíamos comentado que un service puede ser el encargado de acceder y gestionar a los datos. Teníamos este array.
visualmente lo podemos identificar en que hay un controlador que usa un servicio y ese servicio interactúa con ese array que existe en sí mismo, ¿no? En una instancia del servicio. Pero este arreglo resulta que es volátil. Si nosotros reiniciamos nuestra aplicación, ese arreglo deja de existir y se va a reinicializar en su próxima ejecución, cuando volvamos a correr nuestra aplicación. Ahí lo que estamos agregando, notamos la necesidad de agregar responsabilidad sobre el servicio y eventualmente lo que vamos a necesitar es guardar estos datos en una base de datos para que perduren en el tiempo. Por lo cual, vamos a usar el service para comunicarnos con la base de datos. Tiene una pinta de este estilo. Nuestro vir service va a interactuar con una base de datos que probablemente esté en el mismo servidor, en el mismo equipo que donde está corriendo nuestra aplicación. Eventualmente también puede estar por fuera, obviamente, de nuestra red incluso. Si seguimos pensando en los servicios, hay otras ideas, hay algunos problemas que podríamos resolver en un service. Una idea es crear un archivo en el servidor. Cuando alguien hace una consulta, queremos crear un archivo. Enviar un email, si por ejemplo tenemos un sitio o una sección de ventas que se pueda enviar la confirmación de compra, y también sería bueno que se pudiera mostrar información de mapas consultando un servicio externo como los mapas de Google. Hay varios ejemplos donde alcanzar los distintos puntos, pero visualmente estos que están enumerados los podemos ver. En el caso de poder persistir los datos, imagínense nuestro módulo de Beers Module y el Orders Module, que se va a estar encargando de las órdenes de compra. Ambos van a interactuar con la base de datos y, sin embargo, el service del orders, del proceso de orders, va a disparar un email eventualmente. Por otro lado, queda una sección de nuestra página que se puede encargar de mostrar mapas con las cervecerías, por ejemplo, y va a interactuar el servicio con la API de Maps. De vuelta, se visualiza que el trabajo pesado se está resolviendo en los servicios y no en los controllers, ¿sí?